Química General 2, en donde vamos a abordar ahora los temas de la sección 2.6 del capítulo 2 del libro de Chang. Ok, en lo personal, este capítulo es el más bonito. Sí, realmente aquí nosotros vemos cosas mucho más interesantes, ¿verdad? Que hablar de historia y todo eso. Los temas anteriores eran como un poquito más históricos. Ya ahorita sí entramos en lleno de lo que es Química General 2. Ok, fórmulas químicas. Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Ok, nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, que lo que era un elemento, luego comenzamos a hablar que era un compuesto, y un compuesto era la formación de varios elementos juntos. Y también hablamos que hay compuestos que son iónicos y compuestos que son no iónicos, ¿verdad? Los iónicos son aquellos que no tienen una carga y los iónicos sí tienen una carga. Y todos estos están simbolizados por elementos de la tabla periódica. Ahora, las fórmulas moleculares. Una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. ¿Verdad? Las fórmulas moleculares son las que nos definen. Recordemos la ley de las proporciones definidas, ¿verdad? En la que ya establecemos que hay una proporción exacta para cada compuesto, para cada parte, perdón, para cada materia ya tenemos nosotros una proporción definida mediante una fórmula molecular. Como el ejemplo, ¿verdad? H2O o 2 o 3, todos los ejemplos que se mencionan aquí. Ahora, hay un término que se lo voy a remarcar. Hay un término que es este término, alótropo. Ténganlo presente y no lo vayan a confundir con isótopo. Recordemos que un isótopo, que lo vimos en la sección anterior, un isótopo es aquel compuesto que tiene la misma el mismo número de protones, ¿verdad? Que hemos dicho que era el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, o sea, diferente cantidad de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Y un alótropo es una de las dos o más formas diferentes de un elemento. O sea, nosotros estamos hablando, el ejemplo, ¿verdad? Hay compuestos que son hay compuestos como el oxígeno. No me voy tan lejos. El ejemplo queda acá. Observemos el oxígeno y el ozono. Estos son alótropos del oxígeno. ¿Por qué? Porque en su composición está solo el oxígeno. Y por eso se le llama alótropo a esas diferentes formas de ese mismo elemento, ¿verdad? De un elemento. No podemos decir que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono son alótropos, porque esos no son elementos, sino que son compuestos, ¿ok? Entonces, remarcar esa diferencia entre un alótropo. Luego venimos a lo que son los modelos moleculares. Aquí nosotros vemos varios modelos moleculares, que los modelos moleculares más que todo son esas representaciones de esas proporciones definidas de los compuestos. Tenemos un modelo molecular donde está la fórmula esta es la fórmula, y tenemos el modelo molecular estructural, modelo de esferas y barras y el modelo espacial. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados en el colegio a ver el modelo en la fórmula estructural, así verlo de manera estructural, ¿verdad? Y también en su fórmula molecular. En este caso ya nos dan 4 ejemplos, ¿verdad? Hidrógeno, agua, amoníaco y metano. Y todos estos están formados de esta es su fórmula molecular, su estructura, y vemos acá, ¿verdad? Sus esferas y barras que se ven súper bonitos, y la espacial. Ya esta espacial se hace en referencia a cómo están sus campos magnéticos, ¿verdad? Y cómo se entrelazan a través de sus enlaces covalentes o enlaces iónicos. Más adelante vamos a hablar de los tipos de enlaces. En este momento no, ¿verdad? Solo vamos a hablar de la nomenclatura y todo eso. Ok, avanzando. Como lo vimos, ¿verdad? La fórmula estructural que muestra cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula, que es la que vimos aquí, ¿verdad? Esta es nuestra fórmula estructural. No hay ninguna pérdida en eso.
Nosotros, como vamos a estar hablando de fórmulas, también hay fórmulas empíricas. Recordemos que antes no había un método científico definido que ayudara a poder definir o dar una estructura definida a un compuesto. Ahora nosotros sí podemos tener esa facilidad, ¿verdad? De decir, ok, el agua siempre es H2O, el peróxido de hidrógeno siempre es H2O2, pero antes se utilizaba lo que era una fórmula empírica, y la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima en números enteros entre sus átomos. O sea, si nosotros tuviésemos el peróxido, aquí nos brinda el ejemplo del peróxido de hidrógeno. La fórmula empírica del peróxido de hidrógeno sería solo HO, como lo muestra aquí, miren. Pero ¿por qué solo muestra HO? Porque la definición de la fórmula empírica nos indica que es la proporción mínima en números enteros entre sus átomos. Si nosotros tuviésemos un compuesto, vaya, como, vamos a ver en estos que están aquí. Vaya, si nosotros nos tocase dar una fórmula empírica para el hidrógeno molecular, sería solo H, porque el 1 es más pequeño que el 2. Eso mismo pasa acá en el peróxido de hidrógeno. El 1 es más pequeño que el 2, entonces solo se representa con el número, con la proporción mínima, con la proporción más pequeñita. Y en este caso, ¿verdad? Como los números son iguales, queda aquí HO. A estos, por ejemplo, al agua nosotros no podemos sacarle una fórmula empírica más pequeña. Bueno, sí podríamos poner H o un medio. ¿Entiendes, verdad? Esa sería la proporción para de fórmula empírica, pero realmente no podríamos reducirla más porque aquí está en su forma más reducida. Nosotros podríamos reducir una cadena larga de algún hidrocarburo, ¿verdad? Que sea C12H46, un ejemplo. Nosotros eso sí lo podemos deducir mediante una fórmula empírica, ¿verdad? Aquí nos da algunos ejemplos. Dice, considere otro ejemplo, el compuesto hidracina, N2H4. ¿Cómo lo lo hablaríamos o lo mostraríamos en una fórmula empírica? Pues lo simplificamos en NH2, ¿verdad? Siempre vamos como entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, dividiendo los números enteros a manera de tener la proporción mínima. Dice aquí la relación entre hidrógeno y el nitrógeno y el hidrógeno es de 1 a 2. Por lo tanto, en la fórmula molecular N2H2 como en la fórmula empírica NH2, solo la fórmula molecular indica el número real de átomos de nitrógeno 2 y de hidrógeno 4 presentes en una molécula de hidracina. Ok, esos son ejemplos. Aquí muestra algunos otros ejemplos y que, bueno, menciona aquí, ¿verdad? Aclara lo que le estaba mencionando. Para muchas moléculas, la fórmula molecular y la fórmula empírica no, perdón, se lo vuelvo a leer. Para muchas moléculas, la fórmula molecular y la fórmula empírica son lo mismo. Algunos ejemplos lo constituyen el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono y el metano, que era lo que les mencionaba. No se pueden reducir más, ¿verdad? Porque los cocientes estequiométricos que vemos aquí, que dan la proporción de los elementos en la molécula, no se pueden reducir a un número más pequeño. En este caso, ¿verdad? Como estaba la hidracina aquí, N2H2, si estos los dividimos entre 2, queda NH2, ¿verdad? Ese sí se puede reducir en una fórmula empírica. Estos que están aquí, no. Entonces, denle una leída a esto. Si tienen alguna duda, me pregunten, porque vamos a hacer ejercicios de este tipo, porque muchas veces se nos van a presentar problemas en donde nos piden determinar la fórmula empírica para algún compuesto, ¿verdad? En donde solo se tienen las proporciones. Aquí brinda algunos ejercicios, ¿verdad? Que los pueden ir haciendo. Fórmulas de los compuestos iónicos. Ok, habíamos hablado que en los compuestos tenemos los no iónicos, que son los que vimos acá, y también los iónicos. Los iónicos son aquellos que tienen una carga, que están formados por compuestos iónicos, como el cloruro o el ion cloro, el cloro y el ion sodio, ¿verdad? Entonces, esto más que todo se lo voy a leer.
Las fórmulas de los compuestos iónicos por lo general son las mismas que las fórmulas empíricas, debido a que los compuestos iónicos no están formados por unidades moleculares discretas. Por ejemplo, una muestra sólida de cloruro de sodio consiste en el mismo número de iones sodio y cloro, dispuestos en una red tridimensional. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de la estructura geométrica de cada una de estas moléculas y vamos a entender a qué se refiere con la red tridimensional y cuando un compuesto iónico se une con otro, perdón, cuando un ion se une a otro para formar un compuesto iónico. Entonces, las fórmulas de compuestos iónicos básicamente son fórmulas empíricas. Ahora, aquí nos da algunos ejemplos y veamos que es bien interesante hablar de estos iones, ¿verdad? Porque si se recuerdan la última vez que hablamos en el video anterior, hablamos que estos compuestos iónicos siempre están buscando su complemento, ese complemento que los haga sentirse estables, ¿verdad? O sea, eh, no sé cómo expresarles. Imagínense como una relación amorosa, ¿verdad? Es como que estén buscando su media naranja. Esa media naranja que les haga sentir satisfechos, felices y estables, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con estos compuestos iónicos. Siempre están buscando ese otro elemento que tenga esa carga opuesta, pero complementaria. ¿Verdad? En el caso si nosotros tenemos un compuesto negativo, ese compuesto negativo que busca un compuesto positivo que lo complemente, ¿verdad? Y nosotros para eso en la tabla periódica vamos a ver más adelante cómo están definidos en base a sus cargas. Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿verdad? Les voy a leer esto. El subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Ok, aquí nos dan tres ejemplos y son suficientes para poder entender el concepto a lo que se refiere este tema. Miren acá cómo funciona. El bromuro, voy a poner el lápiz. El bromuro de potasio se forma a partir del catión de potasio y el anión de bromuro. Y lo único que hacen es complementarse. En este caso, fíjense que el catión potasio tiene una carga positiva y el anión bromuro tiene una carga negativa, por lo cual uno y uno se neutralizan. Entonces dicen, ok, me siento estable contigo, bromo. El potasio le dice al bromo, bromo, contigo me siento estable, porque nos neutralizamos. Entonces, de este modo, no es necesario escribir el subíndice en ninguno. ¿Ven? Porque sus cargas quedan al final como cero. Y uno no lo escribimos, K1BR1 no, queda simplemente KBR, que sería el bromuro de potasio. Lo mismo pasa con el yoduro de zinc, pero en este caso vean que hay un intercambio electrónico entre ellos. El catión de zinc tiene dos protones y el anión de yoduro, tiene un electrón. Entonces, se lo voy a leer, se combina para formar yoduro de zinc. La suma de las cargas del ion de zinc 2 más y el ion yoduro es más 2 del ion zinc más el negativo del anión yoduro, ¿verdad? Al final queda aquí más 1. Pero para que la suma de las cargas sea igual a 0, debe multiplicar por 2 la carga de menos 1 del anión y agregar el subíndice 2 al símbolo del yoduro. En consecuencia, la fórmula del yoduro queda Z2 y, perdón, ZNI2. ¿Qué es lo que pasa aquí? Solamente es un intercambio electrónico. O sea, este 2 más pasa al lado del yodo y este 1 menos pasa al lado del zinc. Pero como el 1, cuando haya un 1, nosotros no lo escribimos, entonces por eso queda ZN y 2. Y aquí lo ejemplifica otra vez con el óxido de aluminio. Vean que en este caso vuelve a haber un intercambio electrónico entre los dos iones. Tanto el catión de aluminio, tanto el catión de aluminio se une con el anión de oxígeno y aquí lo que hacen es, como les mencioné, miren, un intercambio iónico.
la carga de este aluminio pasa como subíndice del oxígeno y la carga del oxígeno pasa como subíndice del aluminio. Y aquí nosotros tenemos compuestos iónicos que se forman. En este caso, ¿verdad? Tenemos el óxido de aluminio. Al final, cuando nosotros hacemos la suma de cargas, nosotros vamos a tener dos moléculas de aluminio aquí que tienen carga de 3 positivo, más 3 moléculas de oxígeno por la carga de 2 negativo, al igual es 0. Y se neutralizan. De esa manera están estables. Y es lo mismo que pasa acá, ¿verdad? En cada uno de ellos siempre se busca que haya un punto neutral. Recordemos que una molécula va a ser estable en su estado de menor energía. Y si hay elementos que por su lado individual o en su estado de ion tienen alta energía, van a buscar unirse con otras moléculas de alta energía para poder estabilizarse. Y estabilizarse implica perder energía. Entonces, al perder esa energía, lo que se hace es llegar a ese estado de estabilidad. Eso es lo que pasa aquí. Ambos pierden sus cargas y se las ceden uno al otro. Y de esa manera se estabilizan. ¿Entendido? Ok,